Bueno, Fernando, muchas gracias por concedernos la entrevista, por concedernos esta entrevista y nada, y por ofrecerte, ¿no? Y formar parte de la cartera de docentes que tenemos en pie de curso. Nos gustaría hacerte unas preguntillas sobre WordPress, ¿no? Pues te has convertido ya en un referente después de tantos años con el blog de ayuda a WordPress. Y nos gustaría hablar un poquito contigo sobre la herramienta como gestión de contenido, ¿no? Como herramienta de gestión de contenido, los posibles enfoques, ¿no? Que se le está dando y un poquito también de la formación, si te parece bien. Pero bueno, un poquillo que quería también comentar contigo era ¿no? La expectación que ha creado WordPress a lo largo de tantos años, ¿no? Estos últimos años, cómo ha ido creciendo, ¿no? O sea, en algunos estudios como el de Macan, que hemos leído, ¿no? Que había un 78% de las personas activas en Internet, ¿no? Que leen blogs prácticamente a diario, esporádicamente, ¿no? ¿Y cómo crees tú que la comunidad de WordPress, ¿no? El que sea una herramienta de software libre, haya tanta gente detrás ayudando, gente como tú que escribía artículos a diario sobre el tema, cómo ha podido influir todo esto, ¿no? En que se posicione? Bueno, pues, hombre, son muchas preguntas en una la que me has hecho, ¿eh? La verdad. Bueno, WordPress, la verdad, yo llevo con el blog 4 años, con ayuda a WordPress, y se ha notado mucho cambio desde el principio hasta ahora. Al principio, bueno, lo he contado muchas veces, ¿no? Lo empecé como una especie de blog de notas para irme apuntando las cosas que iba aprendiendo. Mm, Y bueno, pues eso, el hecho de que fuera popular denotó lo poco que se conocía de WordPress. mm, Porque había un par de blogs antiguos que hablaban de WordPress y tal, pero con el tiempo pues lo fueron dejando y la gente se aburrió, ¿no? Porque el tema que tiene el código libre, el software de código libre, es que todo el mundo lo usa con mucha profusión y con mucha alegría, pero otra cosa es mantenerlo, otra cosa es mojarse y hacer algo por ello, ¿no? Y bueno, pues al principio pues yo me dediqué pues a traducir las cosas que había, porque no había un sistema integrado de traducción como hay hoy, pues mm, traducía plugins, traducía temas, empecé a hacer traducciones de WordPress, además de Carrero y de Rayson y otros que estaban haciéndolas, pero vamos, no era la situación ideal. Pero bueno, la gente se aprovechaba, mm. yo el primero, porque para eso lo hice, Y yo. y poco a poco fue creciendo, ¿no? Y bueno, la gente empezó a coger popularidad a nivel de bloggers, porque ya había documentación, que era el problema, no había documentación en español. Y bueno, Mm, gracias a eso la gente se empezó a animar, a ver las posibilidades, pero la explosión de verdad de WordPress ha sido prácticamente de un año para acá. O sea, sí que es verdad que Google empezó a favorecer de alguna manera todo aquello hecho con WordPress, pues por mm, ciertas cualidades, ¿no? Como el sistema de taxonomías que empezó en la versión 2.3, que fue vital, fue un cambio radical en introducir las taxonomías, porque las plantillas, los temas de WordPress, lo bueno que tienen es que todas las funciones nucleares de WordPress las incorporan a través de mm, las llamadas a las funciones de WordPress. Entonces, cuando se incorporaron las taxonomías, fue pues la locura de las keywords a través de Google y demás. El hecho de que haya llevado siempre incorporado WordPress la muestra de las descripciones internas, de siempre las plantillas siempre han reflejado los titles, los H1 correctamente, todo eso ha hecho que WordPress se haga muy popular por sí solo, no por la que la gente escribiera en blogs, que era para lo que se usaba principalmente en un inicio, sino porque todo lo que salía posicionaba de maravilla. mm, Y eso ha hecho que crezca su popularidad, pero sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no? Que es un poco al final el refrendo que necesita todo software para que se le vea como algo serio, ¿no? Todavía hoy mm, hay cierto San Benito, ¿no? Con WordPress, de que es un sistema para blogs y demás, pero sobre todo desde la incorporación de los tipos de post personalizados, los custom post types, que era lo único que le faltaba ya a WordPress para ser un CMS completo. Bueno, eso es la gestión de menús, mm, pues ya ahora mismo no tiene ninguna limitación, ¿no? Yo, como suelo decir siempre en la formación, WordPress funciona un poco como Photoshop, ¿no? Funciona como por capas, ¿no? Para instalar un WordPress necesitamos que haya un ordenador con un software básico, el típico AMP, ¿no? Apache, MySQL y PHP, sí, vaya con un W, con L o con M, y a partir de ahí instalas el WordPress, que es una capa, es la capa que te facilita el gestor de contenidos, y sobre eso van las plantillas. Y tu contenido es la parte importante, y luego lo que hace que de cara al exterior parezca una web, parezca un blog, parezca un portal, o incluso con los sistemas modernos una red social incluso, muchas mm, veces es simplemente cambiar el tema en 2 clics. Y eso es mm, parte de su belleza, ¿no? Y de cara a programadores, que era una duda, yo no soy programador, sí, siempre lo digo, ¿no? Yo soy de letras y de los pocos enamoramientos con el código que tengo ha sido con WordPress mm, y por asociación con HTML, CSS
CSS y PHP, pero a nivel muy básico, de aprender todos los días. Y a nivel de programación, yo he consultado mucho a programadores y mis dudas quedaron totalmente despejadas. O sea, lo que me han terminado por decir es que WordPress sobre otros sistemas, la gran virtud que tiene es que es absolutamente escalable. Es como una joya para el programador, porque todos son llamadas, funciones y hooks muy sencillos que te permiten, de una base muy sólida y muy simple, escalarlo hasta el infinito. Depende al final de las posibilidades del programador. O sea, esa es una de las bellezas también del código libre, ¿no? que está ahí para que todo el mundo lo mejore. Claro. No sé si con esto te contestaba todas, porque... Me has respondido a varias preguntas incluso que te iba a hacer después, así que... se la máquina. Nada. Bueno, pues nada, entonces ya hemos avanzado ya. Sí, muy bien, muy bien. Y una preguntilla, así, viendo, ¿no? Lo que decía, Google está ayudando un poco, de algún modo, indirectamente WordPress, pero también ha hecho mucho hincapié hace unos cuantos meses, ¿no? De promover mucho Blogger como herramienta para que la gente publicase contenido, incluso cambiaron varios aspectos del panel de administración para hacerlo más usable. De hecho, yo le veía un cierto parecido a, a WordPress. ¿Por qué crees tú a lo mejor que debería ser interesante el tomar la alternativa de cambiarse, ¿no? Pues yo empecé, por ejemplo, con Blogger y yo decidí al final cambiar a WordPress después de estar leyendo algunos de los artículos y ver las cosas que podía hacer. ¿Cuál sería, por ejemplo, un argumento para decir, vale, merece la pena cambiarme en un momento dado? Sobre todo el futuro. O sea, yo pienso que cuando usas una herramienta, el problema siempre con el mundo del software ha sido que intentan fidelizarnos, ¿no? Muchas veces de manera leal y otras veces de manera ileal y menos leal. Con Google está pasando un poco. Hace poco Alejandro Suárez ha sacado un libro sobre Google donde muestra pues toda la evolución que ha tenido pues esta gran empresa, ¿no? Lo que a la gente se nos olvida muchas veces es que pensando que Google es guay, que es una cosa muy chula, que nos ofrece herramientas gratuitas, lo que no se dan cuenta es que al final seguimos estando en casa del vecino, seguimos estando en casa ajena. Nos pasa como en las redes sociales. O sea, Google al final es como un 20 o un Facebook. Estamos en su casa podemos hacer lo que ellos nos permitan hacer durante un tiempo limitado y en el momento en el que ellos decidan cambiar o desaparecer, todo lo que es nuestro histórico, la gente estamos acostumbrados a esta generación digital, tanto gente un poco más mayor como yo y sobre todo gente más joven, a que no tenemos muchas veces respaldo físico de nuestra actividad, de nuestra vida y la compartimos todo, las fotos, lo que escribimos, etc. El problema con estos servicios propietarios es que son esos, son propietarios. Tú no te puedes instalar un Blogger en tu ordenador, hacerte un backup para ejecutar un Blogger en tu ordenador o en otro servidor, que al final de cuentas es un ordenador. El problema de Google es el problema del software libre. Google tiene el Google Code para que la gente comparta sus códigos, ellos comparten migajitas de vez en cuando, pero lo que no hace es compartir el código fuente de sus grandes productos, que son buenos. Todos usamos el Google Mail, pero al final, a partir de cierto límite, hay que pagar, y eso no es malo de suyo. El problema está en que no podemos instalar en nuestro propio servidor de nuestra empresa Google Mail. Tenemos que pasar obligatoriamente por sus servidores, por sus restricciones o por sus condiciones. Es una decisión libre, pero la decisión libre pasa porque Google quiera mantener ese servicio, quiera cambiar sus condiciones, etc. Con Blogger pasa exactamente lo mismo. Es un apaño, una otra compra de empresas que hicieron en su momento, que seguramente pues morirá también, como otros productos de Google, precisamente por eso, porque llega a sus límites. Como mucho puede cambiar la interfaz, puede facilitar la exportación de contenidos, que ahora es muy fácil. Ahora mismo con el importador desde Blogger, desde WordPress, pues con 3 clics has importado tus posts desde Blogger, algo que recomiendo a todos los blogueros de Blogger para no quedarse anclados en el pasado. Pero te pueden cambiar la interfaz y ¿qué te pueden hacer? Pues añadir un sistema de citas y tal. Bueno, todos se copian entre ellos, ¿no? También WordPress pues incorporó los sistemas pues tipo Tumblr, pues distintos tipos de entrada, ¿no? Pero bueno, tampoco Tumblr había inventado la rueda, todo esto ya venía de los portales de los CMS anteriores, ¿no? Claro. Blogger yo no lo veo como opción. Si quieres abrir un blog y contar 4 cosas y no tiene todas tus cosas y es tu entorno y no te preocupa o no te piensas en más adelante, pues es perfectamente válido como cualquier otro sistema. O para eso, pues ábrete una cuenta en Facebook o en Twenty y cuentas ahí tus cosas. Pero si de verdad tienes algo que escribir, o sea, yo digo, los blogs son para gente que tenga algo que escribir. Si a ti te vale con tuitear, pues perfecto. Pues no necesitamos ni un blogger, ni un WordPress, ni nada parecido. Simplemente, pues, cuentas tus 4 cosas y tiras. Para microblogging no hace falta en realidad WordPress ni blogger. Claro. Muy bien. Y viendo una entrevista que te hicieron en Vitamina Web en agosto,
¿no? Te preguntaban en qué defectos le veía a WordPress y comentaban, ¿no? Que el tema de la gestión de usuarios lo veían, ¿no? Que estaba todavía un poco verde, ¿no? Aunque se podía arreglar con el plugin Members, ¿no? Creo que comentaba. Y si tú tuvieses la posibilidad de añadirle una mejora importante a WordPress, ¿por qué te decantarías? Hombre, hay muchas cosas que se pueden incorporar. Lo que pasa que yo me van convenciendo con el tiempo, ¿vale? O sea, el tema Mm, de la gestión de usuarios, es verdad que WordPress ofrece una gestión de usuarios, 5 tipos de usuarios básicos, que ujú, luego si quieres tunear de alguna manera para un sitio multiusuario, pues tiras de Members o de otros plugins que hay, ¿no? El Rolescoper y demás. Eh, yo, como siempre trabajo multiusuario, pues para mí me vendría bien, pero estoy de acuerdo con la filosofía que se está adaptando de incluir en el núcleo solamente las funciones básicas, a partir de las cuales tú lo puedes escalar hacia arriba. Sigo diciendo, es la mejor virtud en la escalabilidad hacia arriba, de incluir, pues, el tunear a través de ya no los roles de usuario, sino las capacidades. Yo lo que sí que, por ejemplo, echo de menos es la gestión de la galería es un pelín más fina, ujú, desde siempre. O sea, ahora mismo hace un rato, hoy mismo acabo de publicar un post sobre que en la versión 3.4 se va a incorporar añadir enlaces en los pies de fotos, los captions. ujú, Pero son parchecillos. En realidad la galería de fotos de WordPress es muy práctica, pero no permite cosas tan tontas como de una galería completa decir, oye, después de este párrafo inserto estas 3 imágenes de la galería y después de este otro párrafo inserto otras 3. ujú, Lo puedes hacer mediante los códigos cortos, los shortcodes, añadir a través de includes y excludes y tal. Pero vamos, es un tema que es más para frikis sí, que para un usuario habitual, que es el 80% de los usuarios de WordPress. Lo que quieren es un editor sencillo de usar y que digas, aquí pego 3 fotos, aquí otras 2 y tal. sí, Eso, y luego, bueno, pues, por ejemplo, una gestión de caché interna ujú, se podría incluir. Pero sí, son más, no, al final son más cuestiones de gusto personal. Me van convenciendo de que cada vez se va haciendo mejor. La gente que de verdad contribuye con el núcleo de WordPress, ujú, pues lo están haciendo muy bien, la verdad. Yo no soy uno de ellos, porque doy ideas, pero no tengo la ujú, capacitación para programar el núcleo, con lo cual, oye, pues, lo están haciendo otros muchos compañeros, muchos españoles también, que ujú, están colaborando y la línea es correcta. Lo están aligerando y dejando las funciones básicas, que es lo ujú, fundamental. Y lo demás es otra de las bellezas de WordPress. O sea, WordPress tienes esto y quieres mejorar, pues tienes miles y miles y miles de plugins con los que llega a hacer aquello que tú en concreto quieres hacer. sí. Con lo cual, se me van quitando ya las peticiones. Porque la verdad es que sí, últimamente vemos, ¿no? Está añadiendo temas de semántica, ¿no? Dentro de los artículos que la verdad es que se ve que se están adaptando bien a los tiempos y que trabaja, tiene un buen equipo detrás. Bueno, y en cuanto al uso, ¿no? Estamos hablando mucho del uso personal para escribir, ¿no? Como blogger. Hemos comentado también eso, ¿no? Que se le da uso corporativo. Y yo hay una cosa que también he detectado y que al final es tu caso, ¿no? Empezaste escribiéndola en ayuda a WordPress como un blog de notas, ¿no? Y al final se fue convirtiendo en algo más profesional, ¿no? Y has creado una marca personal, en cierto modo, detrás de Blogger. Y yo muchas veces veo, ¿no? Que se puede hacer uso de la herramienta, ¿no? Para coger un poco, convertirse en un referente, bueno, para trabajar la marca de una persona y demostrar los conocimientos que tiene uno, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser a lo mejor el enfoque o qué consejo le daría a una persona que quiera un poco empezar a escribir, pero no para contar su visión del mundo o cómo está personalmente, sino en el aspecto profesional? Hombre, pues ahora mismo el tema del branding personal o de hacer marca personal online se está trabajando mucho y para mi gusto erróneamente. Se trabaja mucho a través de Twitter, que Ujú, no es que sea malo en sí mismo, pero el problema que tienes es el posicionamiento. Uno cuando quiere ponerse a aparecer en el mundo, al final lo que quieren es que cuando googlee a alguien salgas ahí como experto en lo que sea. La mejor herramienta siempre es un blog. Y cuanto más se parezca al formato blog, mejor. O sea, al final, lo hablamos mucho en las formaciones, ¿no? Cuando trabajas con WordPress, a Google le da muchas virtudes, le da muchas facilidades. El hecho de ver una cronología inversa, que es ujú, el formato blog de toda la vida, lo último que publica se coloca lo primero, eso es una promesa de actualización. Y cuando ujú, tú hablas, te centras sobre todo en un tema, que es lo importante. Si tú vas a montar un blog alrededor de tu marca personal, primero, que tengas suficiente que contar, que tengas esa marca personal propia. Si no la tienes, no te la puedes inventar. Puedes
bombo, pero al final, cuando te enfrentas a una audiencia, es cuando se demuestra si sabes o no sabes. Yo, por ejemplo, he dado muchos cursos de WordPress, de social media, y he rechazado también muchos cursos. Hay cursos donde me dicen, bueno, Fernando, pero si tú con la labia que tienes lo sacas adelante. Ya, pero cuando te enfrentas a gente que quiere aprender sobre todo, o cuando te enfrentas a una profesión en el día a día, tienes que demostrar que sabes de eso en los pequeños detalles. No puedes dejar una pregunta sin contestar. Tienes que ser rápido y dar soluciones a todos los problemas. Hay mucha gente que da cursos de WordPress, pero yo la diferencia es que cuando llegas te enfrentas a una audiencia es que tengas respuesta para todo o casi todo. Al final es la que la gente marca diferencia y decir, oye, pues esta persona es la adecuada para este puesto o es la adecuada para esta formación. Esa es un poco la diferencia en marca personal y que tienes que ser, si eres referente, WordPress te facilita mucho el que difundas esa peculiaridad tuya, ese valor, pero si no lo eres también se va a notar. Bueno, o sea que, como consejo, por resumirlo, pues no pretendas crear marca personal si realmente no eres un profesional de aquello que vas a promover. O sea, vale para todo, pero te pillan, como decía, se pillan de un mentiroso y un cojo. Y en internet está todo escrito y todo es rastreable, ¿no? La verdad es que, hombre, Google facilita mucho cuando usas las herramientas adecuadas y está muy bien utilizar, por ejemplo, redes sociales para difundir aquello que tú inicialmente has publicado, pero la base siempre parte de montar un WordPress, la plantilla ya la planteas como quieras para vender más tu cara o más tus contenidos, eso ya es una decisión de plantilla, pero WordPress te facilita mucho la vida en el sentido de que es muy, muy, muy fácilmente accesible para los buscadores. Te facilita mucho la vida y ahora con toda esta locura que hay, como la última novedad de Google, ¿no? Que dice Matt Katz que es lo siguiente que va a beneficiar Google. A ver, es lo de siempre. O sea, Google nos ofrece cosas gratis mientras le facilitemos la vida. Si nosotros le ofrecemos un sitio rápido, no es que favorezca los sitios rápidos, es que penaliza los sitios lentos, porque le cuesta más rastrearnos, con lo cual le hacemos gastar más recursos y nos penaliza. O sea, al final lo que está diciendo, oye, si quieres que yo te ponga más arriba, a mí facilítame la vida. Y WordPress le facilita mucho la vida en todos los sentidos. Muy bien, y otro tema que leía el otro día en el libro de claves de nuevo marketing, creo que era Amar Cortés, comentaba a la hora de usar un blog en el aspecto corporativo, comentaban, ¿no?, de que el enfoque se debía promover un poco implicar a los propios trabajadores de la empresa para utilizar el blog no solo como, o no principalmente como una herramienta de promoción de los productos o los servicios, ¿no?, sino también para dar un poco de transparencia, para llegar a la gente y así de algún modo, ¿no?, dar un poco, conectar mejor con los clientes. ¿Tú crees que ese es el enfoque principal que se le debe dar a un blog corporativo o depende del caso? A ver, lo primero es que hay varios tipos de blogs corporativos. No es lo mismo un blog de empleados que un blog del CEO, que un blog de departamento. Ese es lo primero que suele fallar cuando se habla de los blogs corporativos, que se habla como si fueran un todo. Y no tienen nada que ver, hay muchos tipos de blogs corporativos y hay que trabajar cada uno de distinta manera. Un blog CEO, por ejemplo, el blog del director general, debe ser un blog que facilite esa comunicación que habitualmente no la hay, que es la que marca diferencias. Puedes contactar con el director general o no solamente se comunica con empleados y clientes a base de misivas, sino que puedes interactuar con él. El blog de empleados suele estar más orientado siempre a ver que hay personas detrás de esa marca. ¿Vale? Y yo creo que se debe orientar en ese sentido, que la gente cuente más allá de que la persona que te coge, por ejemplo, el teléfono en el servicio de atención al cliente, que sepas que tiene una vida, que no es alguien anónimo, que no es una máquina, etcétera. Hay muchos enfoques que darle. La verdad es que los blogs corporativos hay algunos que se hacen bien y otros que se hacen bastante mal. ¿Cuáles son los peores que se hacen? Aquellos que son mera réplica de las notas de prensa. ¿Cuáles son los que se hacen bien? Los que cumplen con las prerrogativas de lo que sería la web 2.0, que es la web de conversación. Aquellos que no solamente dicen a la gente lo que hacen, sino que abren conversación para que sea el cliente el que les aporte ideas. Si un blog corporativo se hace en ese sentido de recibir ideas, pues bienvenido sea. Pero, por ejemplo, yo cada vez ahora ya lo hacemos, cada vez que montábamos blogs corporativos, o bueno, así que cada vez me te pregunta, la típica pregunta, bueno, ¿los comentarios los dejo abiertos o cerrados? Por favor, abiertos. Si no, no es un blog. Claro. ¿Vale? Hay mucho miedo en ese sentido de que, bueno, pues que te comente la competencia haciéndose pasar por un cliente
decisiones correctas y luego cumplirlo. Si tú decides que los comentarios van a ser abiertos, tienes que ser capaz de capear cualquier temporada y cualquier crisis. Claro. Si decides que son cerrados, tienes que ser lo suficientemente veloz para que permitir la conversación aprobándolos inmediatamente una vez que sean correctos. Eso es un poco la línea. Y la participación de los empleados que comentabas al principio, a ver, a la gente no le suele gustar, además de hacer su trabajo, además mantener el blog. Si es por la parte por la que ibas. Porque suele ser un trabajo adicional que dice, oye, pues contratan community manager, ya que tan famosos son y tan de moda están, y que lo lleven ellos. Lo que pasa es que el community manager no siempre se le forma adecuadamente. O sea, es una figura que está infravalorada actualmente, pero desde las mismas empresas que los ofrecen. Te encuentras gente que gestionando cuentas corporativas de grandes empresas, una formación muy inadecuada. Afortunadamente cada vez va habiendo cursos más profesionales que ofrecen una formación adecuada en los básicos de la gestión de comunidades. ¿Vale? Bueno, quitándonos de florituras y de nombres de moda, al final gestionar una comunidad es una responsabilidad enorme. Cuando tú tienes un sitio abierto, se convierte en la primera línea de portavocía de la empresa, que no se nos olvide. La gente siempre tiramos, si tenemos un Twitter o tenemos un blog de la empresa, es el primer sitio que vamos antes de llamar por teléfono o mandar una carta. Entonces la respuesta tiene que ser la adecuada. Entonces el empleado tiene una parte que ya la aporta, que es que conoce la misión, la visión y los valores de la empresa. Entonces sabe más o menos sobre qué línea se mantiene la empresa. El community manager normalmente no lo sabe, pero eso es culpa del momento de la negociación, de la contratación de esa gente, que eso es una formación. El community manager aporta valor a la empresa, aportando la gestión de la comunidad correcta, pero la empresa también debe formar inicialmente a ese community manager sobre cuáles son los valores de su empresa, para que cualquier línea de contestación nunca contradiga lo que son los valores fundamentales de esa compañía. Cuando se hace una estrategia de gestión de comunidades y de social media de manera corporativa, son puntos que tienen que estar anclados y muy bien anclados. Y normalmente se va con muchas prisas y con poca seriedad. Así pasa que luego los resultados no son los esperados y al final todos parecen culpables. Pero bueno, es algo que se debe evitar. Un blog corporativo es una gran herramienta, pero hay que hacerlo bien. Muy bien, pues la verdad es que así la visión yo creo que hemos tocado un poquito de todo y queda bastante claro. Ya lo último y que me gustaría así comentar rápidamente contigo es el tema de la formación, ¿no? Tú creaste una empresa, Semanticae, ¿no? Y decidiste, aparte de tener el blog donde dais información y formación a la gente, ¿no? Dar una formación presencial. Bueno, tenéis clientes importantes, sé que trabajáis dándole cursos a Telefónica, con el grupo, con Aerco estáis también, ¿no? También trabajáis con Traco, con mucha gente. Y yo viendo así un poco lo que hacéis, no solo de WordPress, sino de branding, de marketing y tal, ya me puse a investigar un poco los cursos de WordPress que se ofrecen a día de hoy y he visto que por ejemplo, en Emagister hay 160 cursos de WordPress, todos muy enfocados a la publicación de contenido, a la gestión de la comunidad, a crear el blog. Hay de todos los formatos, un 50% aproximadamente son de formación presencial y un 50% online. Y sin embargo, veo dos cosas. Por un lado, me pregunto cuál es la ventaja, por qué decidisteis vosotros de hacer la formación presencial en lugar de hacerlo de otra forma, hacerlo online. Y también me he dado cuenta de que se deja un poco de lado, un poco olvidado, lo que es la parte más técnica de diseño de plantillas para WordPress. No hay ningún curso, no hemos encontrado ningún curso anunciado ahí, ni de desarrollo de plugins. ¿Por qué pasa esto? Es la ventaja, ¿no? ¿Qué opinas tú ahí? No, muy sencilla. Te contesto primero a la última. ¿Por qué no hay cursos de desarrollo de plugins y de desarrollo de temas? Pues porque no hay demanda. Así de sencillo. Cuando no tienes ofertas, porque no hay una demanda previa. Actualmente WordPress tampoco es una cosa misteriosa, está todo muy documentado. Cualquier programador que sepa PHP y CSS sabe diseñar una plantilla de WordPress siguiendo las indicaciones del códex famoso y sobre todo no hay demanda. Hay buenos profesionales, gente que desarrolle temas WordPress desde cero. En España, por lo menos, no hay muchos y los que hay están muy bien cogiditos, porque son gente pues, que está cogidos dentro de las empresas, pero sobre todo yo digo siempre CSS a día de hoy es el rey, ¿no? O sea,
CSS, si tienes la visión global de diseño de un sitio y eres capaz de ponerlo en código, eres el amo. De hecho, eres el puto amo. El problema está en que no hay formación específica porque tendría que ser una formación dedicada a programadores. ¿Vale? Yo no se me ocurriría hacer un curso de desarrollo de plugins para novatos en la programación. Claro. ¿Vale? O sea, la cabecera de un plugin, pues bueno, pues yo también lo he contado en el blog cómo se hace, pero luego el código de lo que tiene que hacer las cosas, o sea, esa mente creativa que tienen los programadores, esa manera de ver, de saber extrapolar esos ceros y unos y ponerlos en resultados de que hagan cosas, eso que a los demás nos parece magia. Pues como a nuestras abuelas les parece magia que hable un señor por televisión, pues esa mente no hay tantas y no hace falta, y no puede llegar cualquiera de repente y ponerse a programar en PHP. Tiene primero que aprender PHP. Entonces cuando aprendes PHP, ¿qué tienes que hacer? Es coger ese código PHP e insertarlo con una cabecera de entrada de un plugin y hacerle un cierre. Ya está, es que es así de sencillo. Y un tema al final en WordPress que es, pues es un HTML, como digo yo, deconstruido. Lo deconstruyes en archivos PHP, su cabecera, su index, su sidebar, su footer, y con cada uno haciendo las llamadas pertinentes al otro. Son 4 funciones al final WordPress que son iguales y son muy sencillas de utilizar. Yo he montado temas, pero precisamente por eso. Pero si yo tengo que desarrollar una función PHP desde cero, yo no sabría hacerlo. Y eso, alguien que le vaya a hacer un curso de plugins exclusivo, ¿va a saber hacerlo? No, no va a saber hacerlo alguien que sepa programar en PHP. Y el programador PHP, pues una persona que tiene una formación y hay que valorarla. Y adaptarse a WordPress es sencillísimo. Por eso les gusta mucho WordPress a los programadores. Porque tiene que aprender 4 cosas. Además, yo no conozco a nadie, por ejemplo, que haga un tema WordPress desde cero. Y si tú lo conoces, me lo dices. Normalmente utilizamos temas sandbox, que te vienen con las funciones determinadas básicas, y a partir de ahí, a partir de temas hijos, a través de CSS distintos, los modificas, los adaptas al cliente y punto. Lo cual tampoco le veo mucho sentido. Yo me lo he planteado, ¿verdad?, para el tema de formaciones, pero no le termina de ver sentido y al final tampoco ha habido demanda. A mí eso es lo único que me sorprende, porque, por ejemplo, nosotros sí que hemos detectado quizás la demanda más fuerte hasta ahora en la plataforma está siendo en diseño de plantillas, diseñadores que quieren aprender, no sé si especialmente porque quieren intentar venderlos en alguna de las stores donde se venden los temas o porque han trabajado con WordPress, saben gestionarlo, pero no saben exactamente cómo crear un diseño de cero. Es que al final el diseño en WordPress es una hoja de estilos. Es un CSS. O sea, si yo lo separaría. De hecho, muchas veces cuando la gente te dice, bueno, voy a contratar programadores para hacer un proyecto WordPress. Yo, no sé si equivocadamente, pero yo les suelo decir, mira, contrata por separado al diseñador, al que te haga la hoja de estilos, y al que te monte el tema al final. No tiene nada que ver. Contra programadores PHP hay montones. Claro. Montones y montón de gente buena. Gente que te haga una hoja de estilos, pues en realidad es sencilla montar una hoja de estilos. Ahora bien, hacerla bien, con coherencia, con estética, con armonía, que es lo que tiene que ofrecer CSS, partir de un proceso, de un inicio matemático a un resultado armonioso, de eso no hay tanta gente que sepa hacerlo. No. Eso es lo que marca diferencias. Al final el tema es la distribución del sidebar o del index de la portada. No, al final es cómo muestras eso, y eso te lo muestra el CSS. Yo a la gente recomiendo, aprende CSS primero y luego verás que un tema WordPress es hacer las llamadas pertinentes a la clase CSS que has creado. Un poquito más. Y ya se me olvidó la primera parte de tu pregunta. Era que porque había tantos cursos de WordPress y tal. De la formación presencial. Lo de formación presencial, es verdad. Yo por lo menos prefiero hacerlo en presencial. O sea, por lo que te decía antes, al final la gente tienes que transmitirle también la ilusión. Yo, desde hace un año casi, no puedo dedicar mucho tiempo a dar formación. Tengo trabajo en política y tengo mi dedicación completa a la política. Y salvo cosas puntuales, doy cursos muy puntualmente, muy exclusivos, siempre en un sábado y cosas así, porque no puedo ni quiero quitarle tiempo a mi dedicación principal, ¿no? Entiendo que es más necesario arreglar el país que ser agentes a WordPress, aunque parezca un poco triste dicho de mí, ¿no? Pero siempre prefiero dar las presenciales, porque el online, aunque sea, por ejemplo, la conversación está en Skype y todo esto, no es lo mismo. Te tienes que poner al lado de la gente. Los cursos, por ejemplo, que estamos dando últimos con IAB,
Ujú. Son cursos máximo 10-12 personas. ¿Para qué? Porque al final, yo digo siempre, el WordPress es un software instalado en un ordenador que esté aquí o esté en Minnesota, donde esté el servidor, y el software preinstalado no siempre es el mismo, siempre hay variables, a uno le sale un error que no le sale al de al lado, y el profesor tiene que ser capaz de identificar el error y solucionarlo para cada caso en concreto. Entonces, esas diferencias las marcas solamente en real, cuando estás ahí en presencial. Cuando no, pues bueno, lo que das es una clase magistral, das una charla, una conferencia, y a mí me encanta darlas, y las doy de hecho, pero para enseñar tienes que estar ahí con la persona y ver cuál es el problema que le está sucediendo y ayudarle a arreglarlo para acudir todos al mismo ritmo. Se tarda un poco más, pero se aprende de verdad. Ujú. Eso es el valor que yo le veo al presencial sobre el online. El online es más para conferencias. Ujú. Muy bien, Fernando, pues la verdad es que hemos tocado un poco de todo y me ha aclarado varios puntos de vista que tiene, que la verdad era una curiosidad que tenía hace tiempo. Muchas gracias. Nada, que a vosotros. Desearte mucha suerte con Simantecae, con la política, que siga yendo todo tan bien como hasta ahora y a ver si de verdad pronto estáis ahí arreglando el país que falta haciendo. Bueno, eso no lo arregla el CSS, ni el código, ni nada. Eso ya es una cuestión de mucho trabajo y tiempo. Ya. Pero bueno, la gente por lo menos, el WordPress, quería dejar un mensaje siempre al final, ¿no? Es decir, WordPress lo bueno que está haciendo es un software que es gratuito, pero no gratuito, es libre, y sobre todo le está dando muchas oportunidades a gente que no las tendría si no tienen, con un poquito de esfuerzo, porque al final, oye, cualquier curso de lo que sea no te da el conocimiento absoluto, al final necesitas emplear dedicación para ello, para aprender algo de verdad, ¿no? Y más curso de 200 horas de WordPress te va a hacer un experto en WordPress. Eso te lo va a dar la experiencia, la maestría te la da la dedicación y el tiempo que le dediques, ¿no? Pero por lo menos sí te da la oportunidad. Hemos dado muchos cursos a pymes, por ejemplo, y son los que más lo agradecen, porque son gente que por cambiarle el nombre de la calle en su web le cobran, tío, 500 euros. Entonces, cuando le dices, oye, mira, no, haz este paso, sáltate este bloqueo mental de instalar algo en tu servidor, ¿vale? Y a partir de ahí tú tienes la libertad para modificar tu web y fomentar tu negocio, por lo menos tienes la oportunidad de intentarlo, de conseguir ganar 4 clientes o 5 clientes que antes no tenías, gracias a algo que solamente con tu esfuerzo, ya que ahora el dinero no tenemos ninguno lo suficiente para llegar a donde quisiéramos y por lo menos no perdernos o mantenernos o competir de una manera más potente, ¿no? Cualquier herramienta que nos lo facilite, igual te lo facilita mucho. Por eso, bueno, hasta el tiempo en esto de crisis, la gente tira para todo lo gratis y en este caso WordPress además de gratis es bueno, con lo cual, oye, que no lo desaprovechen, que es una gran oportunidad. Sí, la verdad es que al final con los servidores tan baratos que hay a día de hoy es que eso, ¿no? Con más, 30 euros aproximadamente puedes tener un sitio Perfectamente. creado al año, ¿no? Un pago Sí, anual. pero bueno, hay un bloqueo tecnológico, ¿no? La terminología de los hosting, de las empresas de alojamiento de servidores, sigue siendo demasiado friki, para mi gusto. O sea, y luego tendemos mucho a lo muy barato. Es decir, si podemos contratar algo en España por 30 euros, ¿por qué no vamos a contratar por 20 en Estados Unidos? Al final la gente el hosting lo utiliza una vez en la vida. Cuando contratas y preparas tu alojamiento y a partir de ahí te dedicas, gracias a herramientas como WordPress, a gestionar los contenidos. El alojamiento es como has pagado la casa y ya está, estás en tu casa. Ahora empieza a vivirla, empieza a adornarla, a decorarla, a invitar a los amigos. De eso se trata, ¿no? Y todavía cuesta, por lo menos. Yo siempre recomiendo a la gente que contrate los alojamientos en España para poder tener un teléfono amigo que cuando le llames le digas, oye, mira, que no tengo PHP, que eso que es lo que es, pues, o que me dicen que cambie las DNS. Es una terminología, lo digo, como la declaración de Hacienda. La haces una vez al año y cuando la has terminado de hacer dices, joder, pues qué fácil era, ¿no? Pero el año que viene dices, ay madre, ¿y esto cómo iba, no? Pues pasa un poco con esto, este tipo de cosas que no haces todos los días y deberían facilitarlo más. Cuando lleguen las empresas de alojamiento al nivel de simplicidad que las empresas de telefonía que han metido, las tarifas planas, este tipo de cosas, habrá mejorado el que la gente haga más desarrollos en web. De momento lo hacen complicado. Mi madre no podría contratar un hosting. No sabría ninguna de las palabras que se utilizan en ello. Claro. Es algo que hay que entender, creo yo. Sí, la verdad es que es importante ese trabajo que se está haciendo ahí para intentar mejorar y eso, Claro, es el que tema. lo contrario era antes el que al final terminabas cediendo al programador el control de tu alojamiento y de la gestión de tu dominio. Y tu dominio es tu marca, es como tu DNI, es como tu CIF. Sí. Y eso tienen que facilitarlo para que cualquier emprendedor o cualquier empresa
empresa pequeña, pues contrate su dominio y su factura sea parte de su empresa y contrate su alojamiento de su servidor, de su web, y sea algo que puedan gestionar ellos mismos y no necesitar un experto técnico para que les haga cosas tan tontas como activar un alojamiento, ¿no? Eso debería venir por defecto. Y bueno, poco a poco parece que las empresas van en esa dirección, ¿eh? Van mejorando, sí. Afortunadamente. Bueno. Pues nada, Fernando, muchas gracias, de verdad. Nada, hombre. Y nada, eso, que mucha suerte y seguimos hablando pronto.